Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Un cordial saludo desde París. Les damos la bienvenida una vez más a este programa en el que exploramos la actualidad cultural y hoy en Carrusel los llevamos a ver arte plástico, cine y música. Conoceremos a La Fée Électricité del francés Raoul Dufy, una pintura monumental de 600 metros cuadrados que puede visitarse en París. La cartelera cinematográfica en Francia incluye la historia de un hombre de personalidad oscura y nos traslada también a los años 80 en América Latina a través de la película colombiana El olvido que seremos y Juliana, un clásico peruano. Y en nuestra crónica musical iremos al paraíso del cantante José, quien reivindica y defiende su doble cultura franco-portuguesa. Comenzamos nuestro programa contándoles la increíble historia de la electricidad desde la antigüedad hasta principios del siglo XX, pero a través de una pintura. Se llama La Fée Électricité, helada electricidad, y es una oda pintada por el francés Raoul Dufy para la Exposición Universal de 1937 en París. Esa obra monumental se encuentra en el Museo de Arte Moderno de la capital francesa, museo que abrió sus puertas a Carrusel de las Artes. Son 60 metros de largo por 10 de alto que cuentan en pintura la conquista de la electricidad. La Fée Électricité es la obra maestra de Raoul Dufy para la Exposición Universal de 1937, una composición monumental donde Dufy asoció naturaleza y tecnología y resumió la historia desde el rayo de Zeus hasta las centrales eléctricas creadas por el hombre. En ese entonces gobernaba el Frente Popular, que deseaba mostrar una Francia moderna. Dufy representó los avances tecnológicos vinculados a la electricidad, el aeropuerto de Bourget que acaba de inaugurarse. De este lado, los avisos luminosos en las ciudades, que eran una especialidad francesa, o la orquesta sinfónica que se pudo escuchar a distancia con la primera difusión radiofónica, algo nuevo en los hogares franceses. La Fée Électricité fue durante 50 años la pintura más grande del mundo y sin embargo Dufy la ejecutó en apenas 10 meses. 600 metros carrés de pintura, No cualquiera puede pintar 600 metros cuadrados en menos de un año. Pero Dufy fue muy ingenioso. Por un lado, su amigo, el químico Jacques Marogé, inventó una pintura muy ligera, fácil de aplicar y que tenía el aspecto de la acuarela. Por otro lado, utilizó la técnica de la linterna mágica. Primero dibujaba sus figuras y luego las proyectaba sobre el soporte. Además, trabajó sobre láminas minuciosamente cortadas de 2 metros por 50 centímetros para un total de 600 metros cuadrados. Raoul Dufy integró en su composición los retratos de 110 sabios que contribuyeron al desarrollo de la electricidad, así como a los que trabajan para hacerla posible. Están representados desde Arquímedes hasta Amperio, pasando por Faraday o Edison. Hay una sola mujer, Marie Curie, y también un pequeño personaje azul que representa a los obreros que hacen funcionar las plantas eléctricas. Fue un mensaje muy importante que Dufy transmitió en su obra. Dufy terminó exhausto y enfermo, con una poliartritis que se manifestó poco tiempo después y que lo obligó a poner fin a su carrera durante la guerra. La Fée Électricité fue objeto en 2021 de una limpieza general después de haber sido fotografiada minuciosamente con drones. Esta operación permitió revelar los colores vivos y transparentes que empleó Dufy.
Pasamos a hablarles ahora de cine porque este año volverá la prestigiosa Alfombra Roja del Festival de Cannes. Será el año de la revancha para este certamen que debió anular su edición el año pasado debido a la crisis sanitaria. En 2021, 23 cintas competirán por la Palma de Oro, el máximo galardón de este certamen en la Riviera Francesa. Y entre las candidatas, una cinta filmada en Colombia, Memoria, dirigida por el director tailandés Apichatpong Weeraseth Thakul y protagonizada por la vedette Tilda Swinton. Les recordamos que Carrusel de las Artes estará en Cannes para este festival que tendrá lugar de manera excepcional del 6 al 17 de julio. Y damos ahora una mirada a la cartelera de los cines en Francia, en la que encontramos 2 dramas latinoamericanos y un thriller francés. Nos amplía Melissa Barra. Enseñar, he enseñado bien poco. Llega a las salas de cine francesas la muy esperada cinta colombiana El olvido que seremos, basada en la novela del mismo nombre de Héctor Abad Faciolince. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. Esta conmovedora historia familiar se desarrolla en Medellín entre 1960 y finales de los 80. El escritor cuenta la trayectoria de su padre, Héctor Abad Gómez, un médico comprometido con la salud pública en Colombia. A pesar de las amenazas, Abad Gómez denuncia la corrupción y el hambre en un país con enormes brechas sociales. La cinta, dirigida por el español Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara, estuvo en la selección de Cannes 2020. Ningún problema, solo de los demás. ¿Y tú, huevo? ¿Quién eres? Yo, Julián. Los cines franceses proyectan también Juliana, película peruana de 1989 de Alejandro Lesgapi y Fernando Espinosa. Juliana es el retrato de una infancia maltratada a través de esta chica que decide cambiar su identidad y hacerse una nueva familia con otros jóvenes en la calle. Pedro, ella es mujer, yo eres hermano. No sigas hablando en la cocina, no. T'as encore une chance, tu sais. T'as rien fait de mal. Entre las cintas francesas destacamos un thriller, Vaurien, de Peter Duruncis, película que explora los laberintos de un hombre perverso. ¿T'as peur de quoi? ¿Que je te viole? ¿Que je te tue? Tras cumplir su condena, Ye regresa a la vida social dispuesto a utilizar su encanto para abrirse camino y aprovecha cualquier ocasión para trabajar, seducir y matar. Je sais qui t'es. Je suis qui? Hora ya de hablarles de música con Natalia Olivares y esta vez, Natalia, conociste a un artista franco-portugués que ha hecho de esa doble cultura un tema para sus canciones. Así es, María Carolina, y nuestros paseos musicales por París, por los barrios de París, nos llevaron directamente hacia él. En el barrio 2 de la capital, conocido por sus pasajes peatonales, nos vamos a ir a ver a un artista que es vocalista de Stuck in the Sound, este grupo mítico que seguirá, pero que decidió asumirse como solista con su nuevo álbum Paraíso. Gosto de ti, eu gosto de ti demais. Es que je chante dans une langue qui, en fait, pour moi, bizarrement... Canto en portugués, en un idioma que para mí es curiosamente más íntimo. Cuando empiezo a hablar en portugués, ya no soy la misma persona. En Portugal soy José, y por lo tanto, eso significa que estoy bien, con mis padres, con los recuerdos de mi infancia, la familia, algo muy personal y muy íntimo, sí. La imagen del álbum es un clavel, símbolo de la liberación de la dictadura de Portugal el 25 de abril de 1974, la revolución de los claveles. Pues para mí este disco se refiere a esta sensación de libertad y a través de temas que me son muy cercanos, como el romanticismo, como la Madeleine de Proust o como la Saudade.
Y más allá de descubrir a un artista lleno de emociones, lleno de recuerdos de ese país, Portugal, descubrimos también un disco, primero disco, escrito en parte en portugués, como un homenaje a ese país, Portugal nuevamente, y a sus eventos históricos como la Revolución de los Claveles, la revolución que liberó el pueblo portugués de la dictadura de Salazar. Y Natalia, ¿qué significa Dada? Dada primero es importante porque es el primer extracto de este disco, primero disco, y es también y sobre todo el apodo que le dio a su abuela, la persona con quien pasó la mayor parte de sus veranos en Portugal, un pilar para él, un pilar para su música. Y hay un côté funky, un côté trágico en même temps. Hay un lado funky y también un lado trágico en este álbum porque hablo de mi abuela que acaba de fallecer. Mi abuela era el pilar de la familia y una de las personas más importantes para mí. Esta canción me permitió también dar un giro como artista. Cuando compuse esta canción, escribí la letra y lloré después de cantar. Pero de verdad lloré. Es muy íntimo y en este momento me di cuenta de lo poderoso que es hacer canciones. Oui, c'est vrai que c'est très intime, très personnel. Beyond Doubt, una canción también muy importante porque dice cuán ecléctico es ese disco, primero disco, cuán ecléctico y le da el aporte electro, el aporte festivo insertado en un disco escrito con sonoridades del fado portugués, por ejemplo, de las saudades de Brasil y de las baladas francesas. Beyond Doubt es la parte electro de ese disco. Y recordemos que José, Natalia, es el líder de esta banda rockera, como tú lo decías, Stuck in the Sound, que prepara nuevas canciones. Stuck in the Sound, efectivamente, José es un trabajólico. Mientras marca una pausa en ese grupo, prepara un nuevo álbum solitario, como lo dijimos, primero disco, y ahora además prepara nuevas canciones para preparar el regreso de la banda previsto para septiembre. Gracias, Natalia. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de esa música de José. Los dejamos con Dada para despedir este Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.